¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre Le Corbusier y su trayectoria como arquitecto. Comenzamos. Considerado como uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna y uno de los arquitectos que mayor influencia han tenido en el siglo XX y en toda la historia de la arquitectura, este es un repaso de la vida y obra de Le Corbusier. Le Corbusier nació en la localidad de La Chaux-de-Fonds en la Suiza francófona bajo el nombre de Charles-Édouard Jeanneret-Gris. A los 29 años se trasladó a París, donde adoptó el seudónimo de Le Corbusier, variación humorística que evoca a la palabra cuervo del apellido de su abuelo materno, Le Corbusier. Su padre se dedicaba a lacar cajas de relojes para la industria relojera de su ciudad natal. Su madre fue pianista y profesora de música. En 1900, Le Corbusier comenzó su aprendizaje como grabador y cincelador en la Escuela de Arte de Les Chaux-de-Fonds. Uno de sus profesores, Charles Le Platinier, le orientó hacia la pintura y después hacia la arquitectura. En 1905 diseñó su primer edificio, una casa unifamiliar para un miembro de la Escuela de Arte, la Villa Fallet. En los siguientes 10 años hizo numerosos edificios que todavía no llevaban su sello característico y que él mismo no incluyó en el registro posterior de sus obras. Ya en París trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste Perret, arquitecto pionero en la técnica de construcción en concreto armado. Luego viajó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de dicho país y allí trabajó en la oficina de Peter Behrens, donde se estima que pudo haber coincidido con Ludwig Mies van der Rohe y Walter Gropius, quienes también trabajaron ahí durante esa época. Visitó también Estados Unidos, donde se familiarizó con la obra de Frank Lloyd Wright, que por aquel entonces comenzaba a ser apreciada en Europa. En 1911 lo dedicó por completo a viajar, desde Viena hasta Rumania, Turquía, Grecia e Italia, y a su regreso fue profesor durante 2 años en el Departamento de Arquitectura y Decoración de la Escuela de Arte en París. En 1922, Le Corbusier abrió un despacho de arquitectura con su primo Pierre Jeanneret, con el cual mantuvo asociación hasta 1940. Inicialmente, los dos diseñaron casi exclusivamente edificios residenciales. Uno de sus grandes proyectos durante esos años es el caso de su diseño conceptual de una ciudad de 3 millones de habitantes, la Ville Contemporaine, ciudad contemporánea en español. Le Corbusier siempre tuvo muy en claro que aparte de saber crear buenos edificios, era necesario saber explicarlos y transmitirlos al resto de los profesionales y a los estudiantes sobre todo, y ejerció con gran maestría la tarea de publicar su propia obra. Como visionario, él veía la posibilidad de cambiar el mundo a través de la arquitectura. Si bien nunca estableció alianzas con grupos políticos en particular, sentía simpatía por la postura liberal. Algunos lo han descrito como un socialista, adjetivo que probablemente se queda corto para caracterizar sus actividades, y como tal, veía todo proceso de diseño con fines utópicos. Le Corbusier también es conocido por su definición de la vivienda como una máquina para habitar. Con ello, Le Corbusier ponía en énfasis no solo la componente funcional de una vivienda, sino que esta funcionalidad debe estar destinada al vivir, comprendiéndose desde un punto de vista metafísico. Le Corbusier creía que el objetivo de la arquitectura es generar belleza, muy conocida también en su frase: "La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz", que debía repercutir en la forma de vida de los ocupantes de los propios edificios. En cuanto al criterio de máquina de habitar, Le Corbusier estaba deslumbrado por las entonces nuevas máquinas, en especial automóviles y aviones, considerando aquellos que tenían diseños prácticos y funcionales como modelo para una arquitectura cuya belleza se basará en la practicidad y la funcionalidad, el racionalismo. A fin de divulgar sus ideas sobre la arquitectura y la pintura, Le Corbusier fundó en 1920 junto con Paul Derme una revista de divulgación artística que obtuvo gran resonancia internacional, L'Esprit Nouveau, el espíritu nuevo, aunque en francés la palabra esprit suele tener también un significado de inteligencia, razón y conciencia.
En 1926, Le Corbusier presenta un documento donde expone en forma sistemática sus ideas arquitectónicas, los llamados 5 puntos de una nueva arquitectura. Esto representó una importante innovación conceptual para la época, ya que aprovechó las nuevas tecnologías constructivas derivadas especialmente del uso del concreto armado que hasta entonces se usaba en viviendas y monumentos, disfrazándosele de piedra esculpida con molduras. El número 1, los pilotes, para que la vivienda no se hunda en el suelo y por el contrario quede suspendida sobre él, de forma tal que el jardín pase por debajo. 2. La terraza jardín. Permite mantener condiciones de aislación térmica sobre las nuevas losas de concreto y convierten el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento. 3. La planta libre, para aprovechar las virtudes del concreto que hacen innecesarios los muros de carga. De esta forma se mejora el aprovechamiento funcional y de superficies útiles, liberando a la planta de condicionantes estructurales. 4. Ventana longitudinal. Los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior. Número 5 y final. La fachada libre. Complemento al punto anterior, los pilares se retrasan respecto de la fachada, liberando a ésta de su función estructural. Los 5 puntos de la arquitectura pueden ser pensados como la forma moderna de interpretar los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, no literalmente en el sentido de un manual instructivo para arquitectos, sino en una lista de componentes necesarios para el diseño, tanto que la Ville Savoye está meticulosamente hecho a la medida de los 5 puntos. Al entrar al sitio, la casa parece estar flotando por encima del paisaje, soportada por delgados pilotes que se confunden con la línea de árboles del fondo, mientras que el nivel inferior está pintado de color verde para contribuir a la percepción de un volumen flotante. El nivel inferior contiene los programas de servicio de la casa. Uno de los aspectos más interesantes de esta casa es la fachada de vidrio curvo del nivel inferior que está concebida para coincidir con el radio de giro de los automóviles de 1929, para que cuando los dueños manejaran por debajo del volumen pudiesen entrar al garaje con un leve giro del volante. Las habitaciones de la residencia o el volumen superior están equipados con ventanas corridas que se mezclan discretamente con la fachada blanca y dura, liberando a la fachada de cualquier jerarquía. Las ventanas corridas comienzan a jugar con la percepción entre el interior y el exterior, lo que no se hace completamente explícito hasta que uno se encuentra en el interior. Una vez adentro se hace claro el juego entre el espacio público y privado. Generalmente las habitaciones de la casa son relativamente privadas, cerradas. Sin embargo, Le Corbusier deja las habitaciones alrededor de una terraza exterior comunitaria, que se separa del estar por un ventanal de corredero. Esta noción de las áreas privadas vinculadas a programas más públicos se hace más tarde muy común en los proyectos de vivienda de Le Corbusier. Ambos niveles, el inferior y el superior, se basan en la idea de una planta libre que provoca continuidad de los espacios. Le Corbusier incorpora una serie de rampas que van desde el nivel inferior hasta el techo jardín, que obliga al habitante a aminorar la marcha y a experimentar el movimiento entre los espacios. La Villa Savoye es una casa diseñada en base a un paseo arquitectónico. Su experiencia está en el movimiento entre los espacios. No es hasta que uno se familiariza con las peculiaridades sutiles que el movimiento y las proporciones de los espacios evocan una sensación de monumentalidad dentro del suburbio parisino. El 27 de agosto de 1965, desobedeciendo las indicaciones de su médico, Le Corbusier fue a nadar mientras pasaba sus vacaciones en su cabaña en Roquebrune-Cap-Martin, en el Mediterráneo francés. Desgraciadamente fue encontrado muerto por unos pescadores. Se dice que de un ataque al corazón. Con esto finalizamos el video y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.